Gracias, pastor. A las 15 está bien. Ok. Está bien. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Qué privilegio es poder estar frente a ustedes. Qué privilegio el que se me da el día de hoy para predicar la palabra. Y ya me hacía falta. Me había descarriado y me habían castigado. Bueno, mis hermanos, vamos a estar meditando en la palabra allá en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14. Del 1 al 14. Me gustó esa última alabanza. Porque mire cómo dice: mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el más furioso, solo en él yo confiaré. ¿Sabe por qué? Como en el paso del hombre, ahí queda perdido uno, solito, solo con Dios. Y así también uno debe de, en momentos difíciles, debe estar solo, apartado, orando, buscando ese momento especial para orar a con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no sé si ya tiene el texto, vamos a leerlo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, ¿verdad? Dice, Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14, vamos a ver. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así: y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo: el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel le leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá. Él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. A Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son más mejores que todas esas aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías?
¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, mi Señor, por cada una de las oportunidades que usted da a mi vida. Permita, Dios, que todo lo que hable, que todo lo que salga de mi boca sea para edificación de su pueblo, mi Dios, de sus hijos, y en todo momento sea usted hablando al corazón de ellos. Bendito Dios, aparte de mí, toda mala expresión, toda mala palabra, Dios, y deme esa humildad, Dios, para poder hablar a su pueblo. Se lo suplico de todo corazón en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, y ahí perdóneme si lo hice leer mucho. Pero la historia al final es donde puede ver usted el resultado de la humildad. Caminando veníamos y el pastor me menciona, hay que ser humilde, ¿va? Y yo me recuerdo algo que él siempre comenta, que él dice que andando en esa condición que anda la congregación, que hemos andado, me voy a incluir, de lugar en lugar alquilando, ocurrió un caso en el cual al que se le había arrendado no quería devolver el dinero, o sea, el depósito. Y el pastor cuenta de que yo le dije, él furioso, le dije, hay que ser humilde. ¿Va? Y de esa forma es como vamos a recibir nosotros también. Al mostrar, nosotros recibimos lo que estamos pidiendo. Recuerde, Dios dice, no rechaza un corazón contrito, humillado. Allá en Segunda de Crónica dice, si se humillare mi pueblo, ¿va que se dice? Entonces es clave la humillación, humillarse ante Dios. Porque fíjese que al final, ¿qué hizo Naamán? Mostró su humildad y decidió zambullirse al río para ser sano, ¿verdad? Así como, pero vamos a ir paso por paso. Preeminencia de un milagro. Preeminencia, tuve que buscar el concepto. La palabra preeminencia dice, es un privilegio, ventaja o preferencia que goza alguien respecto a otra persona. ¿Cómo se considera usted con Dios? ¿Considera que usted tiene un privilegio a diferencia de los de afuera? Debería de considerarlo siempre. Pero ¿cómo debe de estar su corazón? ¿Cómo debe de estar usted en los asuntos de Dios para gozar de ese privilegio? ¿Verdad? Por lo que le digo, privilegio o ventaja o preferencia que goza alguien respecto a otra persona, hablando religiosamente, la posición que nosotros ocupamos ante Dios. Y dice el privilegio, la preeminencia en el cristiano es una expresión con la que se intenta dejar patente que el verdadero cristiano es aquel que no lleva una vida superficial o fuera absolutamente de los valores impuestos por la citada religión, dejamos eso así, ¿va? Sino que es aquel que pone a Cristo en primer lugar. ¿Lo hace usted? ¿Pone a Cristo en primer lugar o anda así así a tientas, con un pie afuera y el otro adentro? A veces esas son las dificultades por las cuales no recibimos un milagro, por las cuales no recibimos la respuesta de Dios. Por eso es. Entonces habrá que reaccionar y pensar, ¿cómo estoy realmente yo?
Realmente he puesto en mi corazón a Cristo como en el primer lugar, como mi prioridad, lo he puesto a Él. Entonces habrá que pensar en eso para que podamos gozar de ese privilegio, de esa ventaja a comparación de otros. Porque a veces no sé si a usted le ha pasado y dice, ¿cómo es posible que a aquel le dieron el milagro y a mí no, que estoy orando? Pero ya se examinó usted sí, personalmente, ya hizo un análisis de su vida, de cómo es su verdadero comportamiento ante Dios. Antes de seguir, no le voy a dictar el propósito. Ya iba lejos. Exhortarle a buscar de Dios con respeto, con sumisión y reverencia, reconociendo en todo tiempo que Él tiene el poder. ¿Por qué? Mire, ¿por qué respeta usted a su jefe en el trabajo, digamos? Porque Él es el que tiene el poder. De repente puede decir, mira, para afuera. ¿Por qué debemos de respetar a Dios? Porque Él es nuestro Padre Celestial. Porque Él es el que cuida de nosotros. Porque Él es el que permite que todas las cosas nos salgan bien. Él es el que hace eso, el que permite eso. El tener actitudes negativas nos limitan a muchas cosas. Mire, Naamán con su actitud, él estaba provocando no recibir su milagro. Porque se pone a renegar y pensar, decir que el río, que no hay otro río mejor que el Jordán, que si no hay uno más cerca, que si no me puedo bañar ahí, que no es o sea, un montón va. Que el profeta no salió y lo abrazó, que todo eso. Pero nosotros que ya conocemos cuál era el problema de la enfermedad, podemos decir, no, es que no fue porque la lepra era una enfermedad de la cual todos huían. Podríamos pensar, pero porque ya lo conocemos. Pero en ese momento él se enojó, porque primero, ¿cómo dice quién era? Dice que él era Naamán, general del ejército del rey de Siria. O sea, él se creía poderoso. Había orgullo en él. Había arrogancia, podríamos decir. Y entonces él esperaba que saliera. Ajá, mi general, ¿cómo está? Mire, recuerde, para Dios nosotros tenemos que mostrar humildad. ¿Quieres un milagro? Sea humilde. Incline su rostro. Hoy en la tarde oía la meditación del pastor y habla de que cuando a alguien lo invitan a la iglesia, va renegando porque no quiere ir. Y cuando llega dice que se sienta así como, a ver qué dice ese maestro. Actitudes negativas. Y seguramente tiene una necesidad. Pero piensa que con solo ir o con solo presentarse ahí ya va a recibir su favor. No. Dios dice que necesita de nosotros un corazón humilde. Y eso es lo importante para poder recibir un milagro, ¿verdad? Decía, el tener actitudes negativas nos limitan a muchas cosas. Nos limitan para obtener una mejor posición laboral. Nos limita a tener una buena relación con nuestra familia. En tener malas actitudes. Su esposa le dice algo y usted sale con una grosería. Sus hijos le piden algún favor y usted, no sé si son igual que mí, que dicen, no tengo. Pues yo así digo. O sea, son actitudes negativas, ¿va? Las cuales nos limitan a tener ese amor. Por ejemplo, en la familia, tener ese amor. Pero es necesario que podamos doblegar nuestro corazón y poder llegar a ese punto de humildad. Decía, poner límites
para recibir un milagro es poner a flote nosotros nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestro ego. Eso puede limitar el que no recibamos el milagro, eso que estamos buscando que Dios haga en nuestra vida. Hablando de actitudes, una actitud positiva nos permite recibir de Dios ese milagro, ese favor que nosotros buscamos de Él. Cuando preparaba esta enseñanza, esta meditación, pensaba en una alabanza de Dani Berrío. Dice: Dios no rechaza oración. Ya la he escuchado. Dice, se la vamos a pedir al hermano Ale que la cante. Dice: Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca he visto un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. ¿Por qué? Porque muestra su humildad. Y eso lo podemos ver en los versículos de Salmo 37, 25. Dice, después continúa con la parte de dice: basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Pero muchos que dicen: no sé cuándo me va a responder Dios. Y allí está, ¿qué está demostrando usted? ¿Está demostrando humildad o arrogancia o soberbia? ¿Qué está demostrando? Le dije Salmo 37, 25, me espera, oye, porque usted, yo sé que ya llegó, porque la suya es, ¿cómo se llama? Inalámbrica, y ahí solo le da así, lleva ventaja sobre mí. 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Justo es una cualidad que Dios quiere ver en nosotros. O sea, no puedo venir yo, vaya hermano, voy a hacer una encuesta. ¿Quién ayudó a hacer un favor el día de hoy? Y nadie levantó la mano, ¿bien? Justo, ayudador, que ve hacer el bien, humilde, cualidades que hablan bien de nosotros, y eso es lo que tenemos que buscar siempre, ¿verdad? Tener esa forma. El Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Bueno, lo vamos a leer de nuevo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Luego va al corazón contrito y humillado, no despreciarán tú a Dios. ¿Sí? Dios no desprecia eso. Un corazón contrito y humillado. Es más claro cuando lo busca usted allá en el segundo libro de Corintios, de Crónicas. Es un versículo que muchos ya lo conocen, pero no lo ponemos así como en práctica. Vamos a ver si saben Biblia, va, pastor. A ver, dígame, hermano Roberto. Ya lo puse en jaque, va. ¿Cuál es el segundo libro de Crónicas 7:14? Muchos se lo pueden de memoria. Mire cómo dice. Le voy a ayudar a leerlo. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi rostro es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra inicial? Dice, sí sé humillar. Necesitamos mostrarle a Dios que somos humildes. Necesitamos mostrarle a Dios que Él verdaderamente gobierna nuestra vida. Porque es la única forma como podemos demostrar que sí tenemos humildad. Pero si andamos como a tientas, si andamos como le decía al inicio, con un pie adentro y otro afuera, mentiras. Vamos a la iglesia para cumplir un compromiso y eso es lo que no tenemos que hacer. Les decía que al inicio cuando preparaba esta prédica, pensé en lo que había dicho el pastor en el espacio de intercesión, de oración, donde dice que invitan a una persona, esa persona viene y para mostrar que él no está a gusto en la iglesia, él se sienta con los brazos estirados así. Y en la oración no inclina su rostro. Esa es soberbia. Y eso lo va a limitar a usted a no recibir un milagro. Muy necesitado puede venir, pero no va a recibir el milagro por su arrogancia, por no darle importancia a la palabra de Dios. Eso debemos de tenerlo siempre, darle importancia a la palabra de Dios. Cada cosa que se dice, tómelo en cuenta. Sino como dice el modelo de la oración que nos dejó Dios, nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es el modelo? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y llega a la parte de, perdona nuestros pecados o nuestros errores como perdonamos, como también nosotros perdonamos al otro. Tiene que haber una parte suya. Pero ¿qué hace? No, yo no le pido perdón a ese. No hay arrogancia ahí. ¿A dónde está la humildad? ¿Cómo va a mostrar que verdaderamente Cristo vive en usted? ¿Cómo? Si no lo quiere hacer, no quiere doblar la manita. Y a veces el error es de nosotros, pero no. Él tiene que pedirme perdón. Él tiene que venir. Y el error es suyo. Usted se equivocó. Aparte toda arrogancia. Aparte todo lo que lo puede alejar de recibir un milagro. Busque a Dios con humildad. Lo dice. Sí sé humillar en mi pueblo. Hay una exigencia de parte de Dios. Tiene que haber humildad en nuestro corazón para poder recibir ese favor. Seguramente en cada una de nuestras peticiones Dios ya tiene la respuesta. Seguramente Él está como una bandeja. Ahí están. Ve, aquí está la petición de la hermana María. La petición de la hermana Reina, aquí está. Del hermano Walter. Ahí está, ahí están todas las peticiones. Ahí está la petición mía, la de la hermana Blanca. No, ya me imagino que conocen a la hermana Blanca. Ahí están. Seguramente ya eso está en las manos de Dios. Pero la arrogancia que hay en nuestro corazón no nos permite recibirlo. Mire, o por lo que tenemos, pensamos, no, sí, como cuando usted tiene dinero y dice, no, eso me lo tiene que dar, pues yo ya aporté. De todas maneras, con todo esto que traigo, me tiene que hacer el favor de darme el milagro. Mire lo que dice el 5 en el texto que leímos, 5:5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido.
Mire, nada podemos arreglar con dinero. Si usted no es humilde, mira, una cosa te hace falta. Pedímelo por favor. No, si hubiera venido con otra actitud, le doy el trabajo. Si hubiera venido con otra actitud, le doy el aumento. Pero no, algunos ya, mire, yo trabajo tales horas, mi compañero no hace nada. Con eso quiere ganar usted su aumento salarial. Y aquí mire, a mí me da no sé qué, porque aquí dice, le vamos a aumentar. ¿Y cuánto le aumentan? 25 centavos. 50 centavos es una burla según uno. Pero es eso. Le decía, el ego nos limita a recibir ese milagro. Nos limita. Y es por eso que hablamos de esa palabra que le digo, mire, la voy a mencionar, pastor, ya viene en la prédica, le digo yo, la humildad. Haga vivir la humildad en usted. De aquí en adelante. ¿Qué ha hecho? O sea, no puedo venir yo ahora y hacer una encuesta. ¿Cuántos años tiene usted de ir a la iglesia? De asistir a la iglesia. ¿Cuánto ha aprendido? Ya cambió su forma de actuar. Aptitudes mencionaba el pastor. Y sí, es necesario tener actitudes positivas para poder recibir un milagro. ¿Sí? Para Dios lo importante de nosotros es la sumisión, que nos depositemos en sus manos, que apartemos toda soberbia y seamos obedientes a su palabra. Con eso vamos a poner nuestra confianza y seguridad en Él, ¿verdad? Si no, mire, le voy a leer unas recomendaciones para recibir un milagro. Recomendaciones para recibir un milagro. Una de las actitudes que debe tener o una de las cualidades es ser obediente. Si no es obediente, usted no recibe el milagro. Allí lo podemos ver en el texto que leímos. Vea el versículo 5:10. ¿Cómo le dice el profeta? Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué es lo más que tenía que hacer él en ese momento? Demostrar una actitud positiva, ¿verdad? Ser obediente. ¿Qué le costaba? Así como cuando los buenos servidores, pienso yo. Cuando el pastor les dice una orden, sí, pastor, ya voy. No va, chica, solo a mí. Aquí no ocurre, porque recuerde, yo casi no vengo, así es que no puedo estar hablando de ustedes. Es de otra iglesia. No se vaya a enojar conmigo. Pero a veces eso hacemos. La obediencia en un buen hijo de Dios es importante. Si usted es obediente, usted ya la hizo con Dios. Ya la hicimos con Él. Ese milagro ya lo recibimos. Esa respuesta de Dios ya está ahí. Pero tiene que ser obediente. Atienda cada una de las indicaciones que se le dan. Y usted va a recibir el milagro. Porque mire, ya le dijeron. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate. Así como en los milagros que ocurrió con Jesús. Ve y no peques más. ¿Qué tal si sigue pecando? Le vuelve la enfermedad. Aquella mujer que sanó de flujo de sangre, le vuelve la enfermedad. Aquel ciego, el que era ciego y fue sanado, le hubiera vuelto a ser ciego. La historia no narra que volvió a ser ciego. Fue obediente. Fue y hizo lo que nuestro Señor Jesús le pidió. Eso es lo que tenemos que ser nosotros. Seamos obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Como Jairo,
todos lo molestaban, pero solo una palabra le dijo Jesús: cree solamente y espera. Y pensemos en horas. ¿Cuántas horas pasó Jesús haciendo otra actividad? Atendiendo otros asuntos, y no iba a ver el caso de Jairo. ¿Y Jairo? ¿Puede ver humildad usted en Jairo? ¿Qué hizo Jairo? ¿Se enojó? No, él lo seguía, buscando el favor de Dios. Buscando el favor de Dios. Lo seguía, nunca se apartó. Escuchó, puso atención a esa frase que le hizo: cree solamente. Yo me imagino que Jairo le hizo: ya la hice. Solo una frase. Eso es lo que usted tiene que hacer hoy. Crea solamente que Dios le va a hacer el milagro. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Crea solamente que Dios le va a hacer el milagro, y ahí viene. Hemos estado oyendo testimonios de cosas que han ocurrido, y podemos decir: gloria a Dios, porque Dios nos ha escuchado. Mire el versículo, le decía recomendaciones para recibir un milagro. Vea, que sus privilegios no lo vuelvan orgulloso. ¿Qué privilegio tenía Naamán? Era general, y llevaba un montón de dinero. Que eso no lo vuelva orgulloso a usted. Que lo que tiene no le sirva para ser prepotente y pedir: dámelo, por favor, dámelo, porque yo quiero esto. No, pida las cosas por favor. Sea humilde para que reciba. De lo contrario no va a recibir nada. Mire el 11. Dice que aquí comienza. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice, se fija aquí, enojado. En otro hebreo, ¿cómo diríamos? Pero no le vamos a decir, enojado nada más. No mostró humildad. Pero aún así va a venir alguien. Y allí fue donde yo me acordé de lo que decía el pastor. Mire, pastor, seamos humildes. Dice sí, yo me recuerdo que platicamos, pero que llegara a esa posición así que. Y sí, porque lo vi preocupado, y que ese caso lo tenía bien tenso, porque ¿quién no se va a poner tenso que perder 30,000 tusas? ¿Sabe qué es tusa, va? ¿Ah? ¿Sí? ¿Quién no se va a poner así, pues? Preocupado, enojado. ¿Sí? Pero eso, lo mismo que le estaba pasando a miren, le traigo un montón de dinero, soy el general y no sale ni para tocarme, pues. Nosotros podemos poner lo que le decía, agregar algo. No, lo que pasa es que la lepra, no, era una enfermedad que a todos le tenían miedo, así como el COVID. Medio hace como eso del sonido de la topa. Quiere salir corriendo uno. Así pasaba con esa enfermedad. Nadie quería, eso lo aislaban a esa persona. Pero aún, como Naamán tenía cualidades buenas, porque para que era servidor del rey y lo tenía en grande estima, o sea, pero había soberbia en él. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, si hay en nosotros, sacarlo y hacer aflorar la humildad para poder recibir ese milagro. Recuerde esa frase que está ahí: sí sé. Segundo libro de Crónicas 7:14. Sí sé humillar, contestaré su petición, sanaré su enfermedad. Ahí está la clave. Sí sé humillar. Ponga en práctica eso, sea humilde y va a recibir de Dios. Vamos a seguir rápido. Dice que sus dificultades no lo depriman.
le contaba lo de Jairo. ¿Va? Jairo tenía un gran problema. ¿Cuál era el problema? Tenía enferma la hija. Ya enfermedad de muerte, porque según la historia murió. Pero supo escuchar la voz de nuestro Señor Jesús, donde le dice, cree solamente. Y se puso con paciencia a esperar. Muchos no esperamos, muchos queremos la respuesta ya. Señor, yo todos los días estoy viniendo a la iglesia. Ok, pero está viniendo con soberbia. No viene con humildad, no recibe la respuesta porque le hace falta eso. Ese ingrediente, la humildad, le hace falta. Conserve su humildad. ¿Sí? Conserve su humildad. Y va a recibir su milagro. Mire el 5:13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? La condición ya la sabía. Lo que tenía que apartar era la arrogancia y ser humilde para recibir el milagro, para ser sano. Mire, ser humilde nos pone en grande estima, ¿o no? Ser respetuoso lo pone en grande estima, le pueden dar buenos privilegios en su trabajo, en la iglesia, pero si usted muestra ese grado de humildad, es necesario que mostremos humildad para poder obtener eso que estamos buscando de Dios. Practique la obediencia, practíquela. Mire cómo hace después en el 14, ¿va? Por eso lo leímos hasta ahí, porque los versículos que al final son los que nos dan la base sobre lo que hemos estado hablando, sobre ese carácter que debemos de tener, la humildad. Mire el 14 que dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Jairo dice, solo me está diciendo creo solamente y no veo que empiece a caminar para mi casa? Yo no veo que vaya a ocurrir el milagro. Yo no creo que Dios vaya a salir conmigo para allá, pues no lo veo que se mueva. No va, él mantuvo su humildad y se ubicó esperando a Dios. Escuchó las palabras de sus servidores, de sus sirvientes, porque ahí dice en el 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, mire hasta cómo lo trataban, ¿va? Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Si estaba fácil la acción que había que hacer. Solo tenía que ser obediente, humilde y empezar a bajar con cuidado y no me voy a hacer resbalón y se pegaron su raspomba. Pero tenía que haber eso. Mire, cuando esté en dificultades, clame a Dios. Muestre eso, pero también muestre una actitud que verdaderamente Cristo vive en usted. Porque mire cómo hizo Daniel al darse cuenta que tenía una dificultad, que tenía que hacer reverencia, o sea, algo que estaba en contra de lo que él había aprendido, que él tenía que adorar solo a Dios, no a la estatua esa que habían hecho para hacer lo que él caera. ¿Qué hizo él? Correr al lugar que él tenía preparado para orar y se inclinó y se postró y vino y oró. ¿Cuántas veces oró? 3 veces. Eso debemos de hacer en la dificultad. Busquemos de Dios. Vayamos, corramos y buscamos de Dios.
y no pierde el control. No piense que como yo soy buen servidor, Dios me va a dar el milagro. No, y su corazón tiene humildad. Está seguro de que todo lo que hace lo hace para servirle a Dios. Porque también está el caso, mire, ese sí, vamos a leer ese que está en el Daniel 3, este es con los amigos de Daniel. Daniel no vino, va. No vino Daniel. Va, mire, en el capítulo 3 de Daniel, del 15, dice 3:15. Ahora pues, no sé si ya llegó. Cuando esté en dificultades, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Clame a Dios. Clame a Dios porque de Él viene la respuesta. ¿Qué hizo Daniel? Corrió y buscó. Sabía la amenaza que había, corrió y fue a orar, a clamarle a Dios. En la dificultad, aparte toda arrogancia, toda soberbia y corra a los pies de Dios, a los pies de nuestro Señor Jesucristo y empiece a clamar. Vamos a leer así como en la carrera estos versículos. Dice, mire, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arca, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postraréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, que nada lo aleje de hacer lo correcto ante Dios. Sí, eso sí, en esa forma es como vamos a demostrar que Dios vive en nosotros y que solo a Él vamos a adorar y que solo a Él vamos a clamar para poder recibir ese favor que tanto buscamos. No tenga de menos el consejo alguna de alguien que viene y le dice, sé humilde, sea agradecido y pide las cosas por favor, como le dijeron a Naamán los criados. No olvide ser obediente, no olvide ser humilde, no olvide clamar a Dios, pues de Él viene la bendición. No olvide eso y manténgase siempre humilde sirviéndole al Señor. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos agradecer a usted cada una de las oportunidades que da nuestra vida. Gracias, mi Dios, por escuchar nuestros ruegos, nuestras peticiones. Gracias por cada una de esas bendiciones, Dios, que usted da a nuestra vida, por librarnos de la acechanza del enemigo. Dios, gracias. Bendito Señor, queremos hoy también presentar peticiones especiales a usted y queremos, Dios, que examine nuestro corazón y que vea la verdadera intención que puede haber en nuestro corazón.